Nunca pensé que, a mi edad, una reunión familiar pudiera transformar mi vida de manera tan drástica. Permíteme presentarme, me llamo Carla y, hasta hace poco, creía tenerlo todo bajo control. Mi matrimonio con Bruno lleva 16 años. Nuestra relación es estable, no tenemos hijos, ambos contamos con trayectorias profesionales satisfactorias y llevamos una vida bastante equilibrada. Quizá nuestra dinámica se había vuelto algo repetitiva, pero no le presté demasiada atención hasta que esa noche todo cambió. Un sábado cualquiera, Sofía, mi cuñada, decidió organizar una reunión en su casa para celebrar el 23º cumpleaños de su hijo mayor, Alex. Alex siempre se ha caracterizado por ser un joven carismático, muy ingenioso y con una madurez sorprendente para su edad. Entre nosotros existía un lazo especial, él es mi sobrino favorito y yo, sin duda, soy la tía con quien más cercanía tiene. Al no tener hijos propios, Alex ocupaba ese pequeño lugar que me hacía falta. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, se respiraba un ambiente lleno de risas y afecto. La cena fue exquisita, el vino fluía sin parar y todos disfrutamos de una velada estupenda. Bruno, mi esposo, se sentía más relajado de lo habitual. Suele disfrutar del vino en los encuentros familiares, no es que sea un bebedor compulsivo, pero a veces excede un poco la medida. Al terminar la noche, le costaba mantenerse de pie. Entre susurros, me confesó lo mucho que necesitaba ayuda para llegar al coche, con la mirada ausente. Suspiré con resignación ante lo que se había vuelto costumbre en estas celebraciones familiares. Entonces apareció Alex, con gesto preocupado, y me preguntó con genuino interés si necesitaba ayuda. En ese instante, algo cambió en la dinámica de nuestro típico encuentro en familia, como si el ambiente cobrara una intensidad especial. Gracias, querido, le respondí, reconociendo que su tío no estaba en condiciones, y agradecí que lo comprendiera. Con la ayuda de Alex, pudimos acomodar a Bruno en el coche. Sus ronquidos se mezclaban con el sonido del motor de un modo curioso mientras arrancábamos. En los 25 minutos que duró el trayecto, Alex y yo conversamos sobre sus estudios y sus planes a futuro. No podía evitar sentirme profundamente orgullosa y admirar lo mucho que había crecido. Al llegar a casa, de nuevo colaboramos para ayudar a Bruno a salir del auto y llevarlo hasta su cama. Con cuidado, lo acostamos y le quité los zapatos, mientras Alex esperaba en la entrada del cuarto, mostrándose respetuoso de nuestra privacidad. Le di las gracias sin imaginar que ese gesto provocaría un giro decisivo en mi vida. Al salir de la habitación, susurré el nombre Mason, así lo llamé, y cerré la puerta con suavidad. No tienes nada que agradecer, tía Carla, me respondió con una expresión tranquila. Siempre puedes contar conmigo. Su rostro se iluminó en una sonrisa amplia. Fuimos a la cocina y, mientras me servía un vaso de agua, noté su inquietud. Parecía querer contarme algo, pero no encontraba las palabras. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté con preocupación. Te noto algo intranquilo. Tras dar un largo sorbo de agua, Mason, como lo llamé, por fin tomó coraje para hablar. Tía Carla, necesito decirte algo. ¿Podrías dedicarme un momento? Su tono tan serio me inquietó un poco. Claro, Mason, sabes que puedes confiar en mí. Le pregunté qué sucedía, intentando transmitirle serenidad. Pasó la mano por su cabello, un gesto nervioso que conservaba desde niño. Empezó a decir que no era sencillo. Entonces mi corazón se conmovió al ver a mi sobrino expresando signos de que había alguien especial en su vida. ¿De quién se trata?, pregunté con un tono alentador, pensando en alguna enamorada. Una ligera mueca de resignación se dibujó en el rostro de Mason. Ojalá fuera tan sencillo, tía. Hay una diferencia considerable de edad entre ella y yo. Le dije que no pasaba nada, que las diferencias de edad no eran un problema tan grande. Mason titubeó y, en voz baja, agregó, además, ella está casada. Sentí como si me hubieran dado una noticia que no podía asimilar de inmediato. Mason, no sé qué decir. Le pregunté si estaba seguro de lo que sentía, considerando lo delicado de la situación, mientras notaba una pequeña inquietud en mi interior. Asintió con firmeza. Nunca antes he estado tan seguro de algo, tía Carla. La quiero de un modo que jamás he querido a nadie. Mason, no es apropiado porque ella está casada. Podrías lastimar un matrimonio. Una familia, contestó con seriedad, al tiempo que yo notaba el conflicto reflejado en sus ojos. He estado luchando con estos sentimientos por meses, pero he llegado a mi límite. Necesito hacérselo saber. Es importante que lo sepa, comentó,
con una mezcla de determinación y preocupación. Sentí empatía e inquietud a la vez hacia mi sobrino, al ver lo intensas que eran sus emociones a tan temprana edad. Todo parecía definitivo y apremiante. Mason, comprendo que tus emociones sean muy fuertes, pero debemos pensar en las consecuencias, le dije, intentando que reflexionara. ¿Qué pasará si se lo dices?, pregunté, considerando el impacto en toda la familia. Él guardó silencio unos segundos, como si reuniera valor para compartir algo más. Luego alzó la mirada, con una intensidad tal que me estremeció. Tía Carla, la mujer de la que me he enamorado eres tú. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, dejándome a la deriva. Era impensable que aquello fuese verdad. Mason, ¿qué estás diciendo?, balbuceé, mientras retrocedía de forma instintiva hasta la encimera de la cocina. Se acercó, con una expresión cargada de sentimientos que yo no deseaba reconocer. Te quiero muchísimo, tía Carla. Desde que tengo memoria, te he admirado, y con los años comprendí que era algo más profundo. Eres la persona más valiosa que conozco, dijo con total sinceridad. Me sentí como si estuviera atrapada en una situación irreal, pero la mirada seria de Mason confirmaba que todo era auténtico. Mason, ¿de veras hablas en serio? Esto no está bien. Deberías sentirte avergonzado. Soy la esposa de tu tío, y entre nosotros hay una diferencia de 31 años. Traté de sonar firme, aunque percibía el titubeo en mis palabras. Él dio un paso más, casi anulando la distancia que nos separaba. Lo entiendo, tía. Sé que parece un disparate, pero te juro que lo he intentado todo para superarlo. Conocí a otras personas, quise apartarte de mi mente, pero no ha funcionado. Lo que siento es más fuerte que cualquier otra cosa. Levantó la mano, como si quisiera rozarme la mejilla, pero se contuvo. Me quedé paralizada, sin poder pensar con claridad. Mason, entiende que esto no puede ser. Somos familia, susurré. Tengo la misma edad que tu madre. Mientras lo miraba en la cocina, tomé conciencia de la situación. El chico que se sentaba en mis rodillas cuando era pequeño se había convertido en un joven atractivo, con una mirada que parecía traspasarme. Esto no puede suceder, murmuré. Diebes irrte, Mason. Le pedí con firmeza que olvidáramos esta conversación, pero él no se movió. Al contrario, se acercó más, casi sin dejar espacio entre nosotros. El aroma del vino se fusionaba con su loción y notaba el calor que emanaba. Sin saber qué hacer, le rogué, aunque ignoraba en realidad que necesitaba de él. Entonces pasó algo que lo cambiaría todo. Se inclinó y me besó. Sus labios eran cálidos, suaves y decididos. Por un segundo me quedé inmóvil, sin reaccionar. Luego me sorprendí al darme cuenta de que estaba respondiendo a ese beso. Sentí como si una compuerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se abriera de golpe. Una oleada de sensaciones que había guardado surgió de pronto. Me aferré a él, enredando mis dedos en su cabello, permitiendo que ese instante se prolongara más de la cuenta. Cuando al fin nos separamos, ambos estábamos agitados. Me invadió la conciencia de lo que acababa de suceder, como un golpe repentino de realidad. ¿Qué hemos hecho?, me pregunté, llena de preocupación y desconcierto. Mason reflejaba una mezcla de emociones, y en sus ojos se veía la claridad de sus sentimientos. Reconoció que aquello era una expresión de todo lo que sentía hacia mí. Inspiré profundamente, tratando de hallar serenidad y mantener la compostura en medio de la conmoción. Mason, fue un error. Entiendo lo que sientes, pero esto no puede volver a pasar. Busqué distanciarme de inmediato, pero su mirada intensa me retuvo. Tía, no temas. Esto no ha sido algo casual. En ese momento, ambos lo sentimos. Exhalé, intentando encontrar las palabras justas. Mason, sé que lo que sientes es intenso, pero no podemos continuar así. Pertenecemos a la misma familia. Esto podría causarnos un gran daño a todos. Tienes que pensar con claridad. No debemos permitir que afecte nuestra vida diaria ni la de los demás. Tras un breve intervalo de silencio, él pareció asimilar lo que estaba pasando. Se disculpó y dijo que nunca tuvo la intención de crear dificultades, tratando de aligerar la tensión entre ambos con una leve sonrisa. Te agradezco tu comprensión, le dije. Le recordé a Mason lo valioso que era como persona y le aseguré que el afecto y la alegría que tanto anhela llegarán, aunque no sea por ese camino. Esperaba con sinceridad que mis palabras resonaran en su interior. Después de una pausa un poco más extensa,
Mason retrocedió lo suficiente para darme el espacio necesario para recapacitar. Mostraba un gesto de tristeza, pero también cierta comprensión que lograba reconfortarme. Lo entiendo, tía Carla, afirmó, determinando que lucharía contra esta situación, reconociendo la complejidad del reto. Al verlo vulnerable, sentí una sensación de presión en el pecho. Comprendí entonces que debía mantenerme firme, no solo por él y por mí, sino también para salvaguardar la tranquilidad de la familia. Mason, gracias. Confío en que podrás conseguirlo, respondí con optimismo, añadiendo que, siendo joven, tenía un futuro para construir algo hermoso con alguien adecuado. Sus ojos aún reflejaban cierta melancolía, pero me obsequió una ligera sonrisa. Siempre buscaré lo mejor para ti, tía. Y si alguna vez necesitas algo, sabes que aquí me tienes, igual que yo te tengo a ti, comentó, provocándome una mezcla de tranquilidad y añoranza. Tras un breve abrazo de despedida, salió de la cocina. Oí cómo la puerta principal se cerraba con cuidado y, luego, el sonido de su coche alejándose en la penumbra de la noche. Me quedé allí, en silencio, intentando asimilar todo lo vivido esa noche. Me sentía confusa y no pude conciliar el sueño. Un remolino de sentimientos ocupaba mi mente, remordimiento, congoja y una sensación incomprensible de vacío. Tenía claro que había hecho lo correcto al marcar límites, pero al mismo tiempo cargaba con el peso de lo que casi sucedió. Incluso dormida, repasaba cada momento, cada palabra compartida con Mason. Entre la culpa y el deber de proteger a mi entorno, me encontraba en una encrucijada. Decidí que lo más sensato era conservar esto como un recuerdo íntimo, algo que no debía afectar a nuestra familia. Al día siguiente, Kent, al despertar con resaca, me preguntó por la velada, a lo que contesté con lo estrictamente necesario. Mason ayudó en todo momento. Es muy atento. Conforme avanzaban los días, cada vez que mi hermana me llamaba o me enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraba por temor a que Mason se sincerara o la verdad saliera a la luz. Sin embargo, él prefirió mantenerse al margen, tal vez intentando procesarlo a su manera. En las reuniones familiares, me sentía incómoda, evitando quedarme a solas con Mason, aunque noté que se esforzaba por comportarse con madurez y cordialidad. Ese comportamiento me aliviaba, me hacía ver que él también estaba dando lo mejor de sí para seguir adelante, mientras yo lidiaba con la gama de emociones que surgieron a raíz de aquel beso. Mason mostraba mayor atención hacia mí, como si hubiera notado mi inquietud. Empezó a sugerir salidas, a hacerme pequeños obsequios o a buscar maneras de restablecer nuestra cercanía. En otro contexto, estos gestos me habrían parecido dulces, pero en ese momento solo me recordaban la gran responsabilidad que debía custodiar. A medida que transcurría el tiempo, la percepción de estar en un equilibrio frágil se acentuaba. Una parte de mí anhelaba la posibilidad de contar con Kent, de sincerarme y confiar en que las cosas se resolvieran con facilidad. No obstante, sabía que el panorama era muy complicado, las piezas de este rompecabezas no encajaban y las consecuencias no solo me afectarían a mí. Mason, por su parte, se mantuvo en relativa distancia, aunque a veces su mirada tan intensa parecía esperar algo que ni él mismo podía precisar. Procuraba mantener la serenidad, pero esa actitud solo conseguía que me sintiera más presionada, incrementando mi batalla interna. Cada vez que lo veía, me preguntaba si aún existía algo que me conectara con el pasado, algo imposible de ignorar. Sin embargo, la vida seguía su curso y Kent continuaba mostrándome un afecto que, aunque agradable, aumentaba mi sensación de remordimiento. Sus muestras de cariño eran más frecuentes, y al tomarme de la mano, sentía como el peso de mi confidencia crecía. A veces deseaba que él llegara a comprender mis miedos y los motivos de mis decisiones. Aún así, sabía que no podía expresarlo con tanta facilidad. Durante las extensas noches, permanecía en un silencio profundo, preguntándome cuánto tiempo soportaría esa carga antes de venirme abajo. La lejanía con Mason se hacía cada vez más difícil de manejar, mientras que la cercanía con Kent me recordaba a diario la responsabilidad que debía proteger. Sentía como si hubiera quedado atrapada en una serie de decisiones confusas que complicaban lo que en un principio parecía algo menor. ¿Hasta dónde podía avanzar sin arriesgarlo todo? Con el paso del tiempo, fingir normalidad se volvió más complicado. Cada gesto amable o sonrisa de Kent incrementaba mi sensación de culpa. Algunas noches no lograba conciliar el sueño y me detenía a pensar en cómo había permitido que todo se complicara tanto. Me preguntaba cómo seguir adelante sin ver mi mundo desmoronarse, dejando atrás cada pieza de mi vida. Mason mostraba consideración al darme el espacio que necesitaba, pero sus miradas transmitían más de lo que sus palabras podían expresar. Cada vez que coincidíamos,
Su sola presencia implicaba un riesgo latente, enfatizando la frágil frontera entre el pasado y el presente. Sin embargo, había algo en Mason que seguía ejerciendo una atracción sobre mí, una pequeña parte de mí que creía que quizás no todo estaba realmente perdido. Con Kent, en cambio, todo era diferente. Su apoyo era incondicional y su afecto sincero. Aún así, había momentos en los que sentía que esa pasión me confinaba, como si cada muestra de cariño fuese un recordatorio de lo que estaba en juego si algo se torcía. Protegerlo y mantener estable a nuestra familia se convertía en un reto cada vez más pesado. A veces consideraba la posibilidad de huir a un lugar lejano, fuera de todo. Pero pronto descartaba esa idea. Mi propia visión egocéntrica no justificaba destruirlo todo por un error momentáneo. Era consciente de que la senda que había elegido era incierta y traería consecuencias. Debía encontrar la forma de sobrellevar esta situación sin perjudicar a otros por mis decisiones. Cada jornada resultaba más complicada, sintiéndome dividida entre mis sentimientos por Kent y las dificultades que Mason había introducido en mi vida. Una tarde, a solas con Mason, noté cómo el ambiente se volvía denso. Su mirada transmitía la sensación de esperar algo de mí, mientras el silencio que flotaba entre nosotros se hacía casi palpable. Parecía cargado de los recuerdos de lo que habíamos vivido. Fue Mason quien rompió la tensión. Dijo que no quería incomodarme, solo deseaba que supiera que estaba allí para hablar si lo necesitaba. Esas palabras sencillas y sinceras me dejaron sin aliento. Me preguntaba cómo habíamos logrado mantener un trato cordial sin caer en el caos. No obstante, en ese instante, sentí un gran desconcierto. ¿Había llegado la hora de retroceder? Dudaba si era el momento para sincerarme o si debía continuar guardando mis conflictos internos. Después de todo, la situación se asemejaba a una bomba de tiempo. Temía que cuando llegara la ocasión correcta, ya fuera demasiado tarde. Mientras transcurrían los días, la tensión seguía creciendo entre nosotros sin que nadie se atreviera a mencionar abiertamente lo que sucedía. Kent continuaba mostrándose amable y considerado, algo que en mí acentuaba la culpa. Sus sonrisas ya no eran tan naturales, sino más bien un modo de autocomplacencia antes que un gesto espontáneo de cariño. Mason, por otro lado, parecía absorto en sus pensamientos, más reservado que de costumbre. A veces coincidíamos en el pasillo y al cruzar nuestras miradas, me venían a la mente todos los recuerdos compartidos. Sin embargo, su silencio era tan desconcertante como reconfortante, pues no intentaba expresar lo que no se podía remediar con palabras. Tal vez también él había comprendido que no teníamos las frases adecuadas para cambiar lo ocurrido. Tras un leve incidente con Kent cargado de tensión, me encontré con Mason en la cocina aquella tarde. Nos cruzamos de forma imprevista y podía percibirse un ambiente denso, repleto de aquello que no se decía. Me acerqué a la ventana para buscar un momento de calma en medio de la tempestad emocional. En ese segundo, Mason habló con sensibilidad, enfatizando que no quería verme afligida. Sus palabras, aunque sencillas, me conmovieron, haciéndome entender aún más la gravedad de lo que sentíamos y la delicada situación en la que estábamos. Una vez más, constaté que nos hallábamos sumergidos en un cúmulo de emociones no verbalizadas, donde cada acción, cada silencio, adquiría gran relevancia. Sin embargo, la duda sobre cómo proceder y proteger a mis seres queridos continuaba atormentándome, incrementando mi inseguridad. Interrumpiendo la pausa con su voz tranquila pero decidida, Mason aclaró que no deseaba que se tergiversara su postura y que sus sentimientos hacia esa persona no cambiarían. Aquello me impactó más de lo que creí. Lo miré, intentando descifrar algún indicio que me ofreciera una solución, pero solo vi en sus ojos una mezcla de confusión y dolor. Allí, en ese lugar, no supe qué pensar ni qué responder. Mason, no sé cómo manejar todo esto, dije con voz titubeante. Añadí que, si fuera posible, querría volver a la normalidad, aunque ya no había forma de retroceder. Él se aproximó con moderación, lo suficiente para que su cercanía me resultara un poco reconfortante. Aunque sus ojos reflejaban cierta tristeza, también transmitían la idea de querer encontrar una salida conjunta para este complicado laberinto emocional. Mason, con un tono sereno, dejó ver que él también luchaba por avanzar sin arruinar el vínculo que nos unía. Mi corazón latía con fuerza. Necesitaba evitar que las cosas se descontrolaran, no estaba dispuesta a perder a Kent ni a dañar lo que habíamos construido. Pero era evidente que ignorar lo sucedido con Mason solo incrementaría mi angustia. El problema seguía sin resolverse. Era capaz de guardar este secreto y salvaguardar a todos, aunque significara vivir con una verdad que no se podía compartir. El ambiente se sentía cada vez más cargado. Kent salió temprano rumbo al trabajo,
y Mason se fue con sus amistades. Decidí quedarme sola para reflexionar y encarar una verdad que había estado evadiendo. Me senté en el sofá, mirando las paredes que habían presenciado tantas risas y momentos felices. Sin embargo, todo parecía haber cambiado. La culpa me consumía y la obligación de resguardar a mi familia me mantenía despierta por las noches. Fue entonces cuando resolví enfrentar la realidad. Ya no podía fingir ni guardar en secreto lo sucedido. Necesitaba hablar con Kent y exponer toda la verdad, aunque ello pudiera acarrear repercusiones graves. Con determinación, tomé el teléfono y marqué su número. Escuché el tono de llamada interminable, como si cada segundo me condujera a un momento que alteraría mi vida para siempre. Finalmente, respondió. «Hola, cariño, ¿qué tal estás?», preguntó con su cálida voz de costumbre. «Kent, tenemos que hablar», dije, procurando que mi voz sonara serena y confiada. Al otro lado de la línea, se produjo un silencio repentino. Preguntó qué sucedía, notando la seriedad de mi tono. «Es algo importante». Le pedí que volviera a casa cuanto antes, sintiendo que se avecinaba una prueba difícil. Tras colgar, me quedé en silencio, esperando, sintiendo como cada segundo se hacía más largo. Al fin, oí el sonido de la puerta al abrirse. Kent entró con una expresión de preocupación. Me preguntó qué ocurría mientras se acercaba. Lo miré fijamente, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no había una manera de dulcificar lo que estaba a punto de confesar. «Kent, hay algo que debes saber, algo que pasó con Mason y conmigo». Al pronunciar aquellas palabras, mi voz tembló, y me di cuenta de que aquello podía cambiar nuestras vidas por completo. La ansiedad y la incertidumbre me abrumaban, pero era imprescindible sincerarme, no había alternativa.